Miguel Ángel Canto Solís, el maestro. Damas y caballeros, qué orgullo ser mexicano. Nacido en Mérida, Yucatán, el 30 de enero de 1948, Miguel Canto era conocido bajo el apodo de El Maestro. Y esto debido a su fino estilo, dominio y conocimiento de la técnica boxística. Miguel Canto conquistó el título mundial peso mosca en 1975 al vencer al japonés Shoji Oguma y defendió su título durante nada más y nada menos que 4 años consecutivos, en un impresionante reinado de 14 defensas exitosas. En una época en la cual las peleas de campeonato eran no de 12, sino de 15 rounds, por lo cual es de resaltar la condición física excepcional e impecable del maestro, quien es miembro del Salón de la Fama del Boxeo Mundial, cuya sede se encuentra en Canastota, Nueva York. El legendario Don José Sulaimán, quien fue por muchos años presidente del Consejo Mundial de Boxeo, lo reconoció como el más fino boxeador de todos los tiempos, en una entrevista para la tercera parte del documental Grandes Ídolos del Boxeo. El mexicano Miguel Canto fue valorado como el peleador del siglo de la categoría peso mosca junto al filipino Pancho Villa por la agencia de noticias The Associated Press en el año de 1999. Miguelito Canto tenía una estatura de 1,54 metros y un alcance de 1,60 metros. Por esta razón, sus fanáticos lo llamaban cariñosamente el pequeño maestro del ring. Miguel Canto sabía que por naturaleza no poseía una pegada fuerte. Su estilo de boxeo no era un estilo frontal ni agresivo. No era el clásico estilo mexicano. Más bien, Miguelito dedicaba sus entrenamientos a perfeccionar su defensa, una estrategia que le rendiría enormes frutos, pues en sus 74 peleas profesionales recibió muy poco castigo. Miguel Canto siempre o casi siempre salía con el rostro limpio. Era un maestro del arte de golpear y no ser golpeado, un maestro esgrimista y un boxeador extremadamente inteligente que dominaba el contragolpe y podía pelear retrocediendo con gran maestría. Miguel Canto era un deportista en toda la extensión de la palabra, no tenía vicios, era responsable y estaba entregado en cuerpo y alma a su deporte. De sus 74 peleas profesionales, el maestro Canto ganó 61 y perdió 9. Como hemos mencionado, la pegada del maestro no era noqueadora, por lo que solo ganó 15 peleas por la vía del cloroformo, aproximadamente el 20% del total de sus peleas. El estilo de Miguel Canto nos recuerda muchísimo al estilo de varios grandes boxeadores mexicanos como Juan Manuel Dinamita Márquez, quien es probablemente uno de los boxeadores más inteligentes de la historia, maestro de la defensa y uno de los mejores contragolpeadores de todos los tiempos. Y por supuesto, si hablamos de boxeadores inteligentes, valdría la pena recordar al grandioso e inigualable Salvador Sánchez. El estilo de Miguel Canto nos recuerda mucho también a la defensa de Floyd Mayweather Jr. y a la defensa de Pernell Whitaker, quienes fueron verdaderos expertos en el arte de esquivar golpes, pegar y que no te peguen. Era muy difícil para los rivales del maestro Canto poder alcanzarlo, y cuando lo alcanzaban se topaban con el jab izquierdo del maestro. La velocidad de manos de Miguel Canto era impresionante. Canto podía soltar varios jabs seguidos sin problemas, incluso mientras retrocedía. Cuando Miguel Canto soltaba su jab, parecía que estaba golpeando a sus rivales con un látigo. Miguelito Canto era un boxeador extremadamente veloz e inteligente. Como ya hemos mencionado, a Miguel Canto le tocó ser campeón en una época muy dura, en la que era muy difícil conquistar un campeonato mundial. Una época cuando las peleas a título eran a 15 rounds y cuando solo existían dos organismos importantes en el boxeo, que eran el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, ya que la FIB o Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo OMB nacerían hasta la década de los 80. Sin embargo, es interesante analizar cómo el camino del maestro Miguel Canto
Canto por el boxeo, no empezó para nada con el pie correcto. Al contrario, Canto fue derrotado en su debut profesional el 5 de febrero de 1969 por el boxeador mexicano Raúl Hernández en Mérida, Yucatán. Y de esta pelea podemos compartirles dos datos que nos parecen muy interesantes. El primer dato curioso es que en ese mismo año de 1969, cuando perdía Miguel Canto, en el mismo mes que hacía su debut Miguelito, pero el día 23 de febrero se coronaba campeón mundial peso mosca el legendario Efren el Alacrán Torres, tras derrotar al temible tailandés Charchai Chonoi en una sangrienta revancha. El segundo dato curioso es que, al igual que Miguel Canto, muchos otros grandes boxeadores campeones mundiales tienen en común que perdieron su primera pelea, que perdieron en su debut, y como ejemplo te podemos dar el de Pipino Cuevas, quien perdió contra el gran boxeador Alfredo Castro. Y de esta pelea, hace tiempo mi hermano Dr. Crypto y yo, mi hermano Miguelito y yo, sus meros servidores, pudimos entrevistar al legendario boxeador mexicano don Alfredo Castro, gracias a Dios, y a don Alfredo, quien se portó muy bien con nosotros y nos contó a detalle su experiencia, por lo que te vamos a dejar el link a esta entrevista en la descripción del video y en el comentario principal, para que puedas disfrutar la historia completa de esta gran pelea entre Pipino Cuevas y Alfredo Castro. Otro ejemplo es el legendario Juan Manuel Dinamita Márquez, quien también perdió en su debut contra Javier Durán en Ciudad de México. Y a pesar de haber perdido su primer pelea, Miguelito Canto nunca se desanimó. Al contrario, como un gran campeón, perfeccionó su boxeo al grado de que agarró rachita de invicto durante un par de años. Y en esos mismos andares, Miguel Canto avanzaba y crecía a paso firme, ganando incluso el Campeonato Nacional Mexicano Peso Mosca al boxeador Rocky Constancio García en la Plaza de Toros Mérida el 22 de enero de 1972. Siguieron los triunfos para el maestro hasta que llegó su primer pelea por el campeonato mundial, en donde se enfrentaría a nada más y nada menos que al mejor boxeador que ha dado Venezuela, al grandioso Betulio González. Betulio González nació el 24 de octubre de 1949 en Santa Bárbara del Zulia, estado Zulia, Venezuela. El héroe zuliano empezó a boxear inspirado por una película que vio de niño, protagonizada por Pedro Infante y llamada Pepe el Toro, peliculón. Estos guerreros latinos, Miguelito Canto y Betulio González, se enfrentaron en nada más y nada menos que 3 ocasiones, es decir, que se aventaron su trilogía. La primera la ganó Betulio González, pero Miguel Canto ganaría las otras 2 batallas. La primer pelea entre Miguel Canto y Betulio González fue el 4 de agosto de 1973 en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo, Venezuela. Era la primera oportunidad del maestro Canto de conquistar el título mundial mosca. Esta oportunidad por el campeonato se dio cuando el título mundial mosca del Consejo Mundial quedó vacante, ya que el campeón en ese momento, el tailandés Benis Borkorsor, abandonaba la categoría peso mosca para subir a la categoría peso gallo, buscando arrebatarle el título al impresionante boxeador mexicano Rafael Herrera, con quien perdería. Aunque era la primera oportunidad de Miguel Canto por un título mundial, para Betulio significaba la oportunidad de volver a ser campeón mundial por segunda vez, ya que ese era su título antes de haberlo perdido frente a Benis Borkorsor, que vale la pena mencionar que esa pelea contra Betulio la ganó de forma contundente Benis Borkorsor, ya que esta pelea tuvo que ser detenida en el round 10, declarándose knockout técnico. Betulio se rendía ante el castigo que estaba recibiendo y ya no podía continuar. Tenía mucho daño en el cuerpo, además de una profusa cortada en una de sus mejillas que no paraba de sangrar. El tailandés había pulverizado a Betulio durante los rounds 7, 8 y 9, y en el 10 Betulio ya no pudo continuar. Betulio González es sin lugar a dudas uno de los más grandes, sino que el más grande boxeador que ha dado Venezuela. Fue 3 veces campeón del mundo y jamás visitó la lona. Nunca lo pudieron tirar. Era el mejor boxeador venezolano y así de grande era el rival que tenía que vencer, Miguel Canto. La primer pelea entre el maestro Canto y Betulio González duraría los 15 rounds completos. Era la primera vez que Miguelito Canto peleaba fuera de México. Esta pelea la ganaría por decisión mayoritaria el venezolano Betulio González, coronándose por segunda vez campeón mundial peso mosca por la CMB. Esta pelea fue muy cerrada, fue un choque entre estilos.
Por un lado, teníamos al venezolano Betulio González ejerciendo una presión abrumadora sobre Canto durante toda la pelea. Betulio siempre hacia adelante, tratando de atrapar a Canto. Parecía que estaban jugando al gato y al ratón, y Betulio eligió ser el gato. Por el otro lado, este estilo de Betulio le convenía mucho a un boxeador como Miguel Canto, ya que Miguelito podía aprovechar el ímpetu de su rival a su favor. Si Canto era el ratón, era un ratón con una escopeta. Canto ejecutaba de manera majestuosa su estrategia, se desplazaba de un lado a otro, sabía hacerse espacio y contraatacar en los momentos adecuados. Miguelito Canto era como el Floyd Mayweather Jr. de su época. Canto conectaba golpes veloces y certeros en cada oportunidad que encontraba. Su jab era su arma principal, pero Betulio hacía lo propio y conectaba en cada oportunidad que encontraba sus poderosos golpes. Realmente era difícil declarar un ganador en esa pelea, ya que Miguel Canto había dominado la primera parte, pero la segunda parte fue de Betulio. Sin embargo, es de resaltar que el estilo agresivo de Betulio se veía frenado por la defensa perfecta de Canto. Era como si Betulio estuviera peleando contra humo, pero a su vez también se puede decir que Canto pudo conectar muy poco daño sobre Betulio. Y esto es algo para reflexionar, amigos. Los narradores de esa época que estaban a favor de Betulio decían sin empacho que Miguel Canto se la estaba pasando corriendo esa noche, que la pelea era un hombre corriendo y el otro persiguiéndolo. El estilo de Miguel Canto y en general el boxeo defensivo siempre es un estilo subestimado, ¿o a poco no, amigos? Y tal vez fue el hecho de que Betulio siempre fue hacia adelante y que a Canto le faltó tal vez un poco más de agresividad, pero Miguelito Canto aún no estaba listo para llevarse el título mundial. Dios tenía otros planes para él. Y sea como sea, el maestro regresó a su natal Mérida, Yucatán, donde derrotó a boxeadores como Lupe Hernández en defensa de su título nacional mosca, Tony Moreno, a Manuel Montiel en otra defensa exitosa de su título nacional y a Pablito Jiménez. Derrotó a Alberto Morales en la Ciudad de México y a Ricardo Delgado en Valladolid, Yucatán. Tras esta rachita de victorias, una nueva oportunidad por el título mundial se le presentaría a Miguelito Canto. Esta vez, Miguel Canto tenía que viajar a Japón. El 8 de enero de 1975 tendría una batalla contra el japonés Shoji Oguma en el Miyagi Sports Center de Sendai, Miyagi, Japón. Shoji Oguma había derrotado al venezolano Betulio González en 1974 y era su primera defensa contra Miguel Canto, con quien tendría también una trilogía de batallas. Y algo muy sobresaliente es que en esta trilogía Miguelito Canto le ganaría los 3 enfrentamientos. Cuando se enfrentaron Miguel Canto y Shoji Oguma por primera vez, casi toda la pelea se llevó en el centro del ring. Esta vez vimos a Canto en plan de guerra, agresivo, hubo mucho intercambio y Miguelito lanzaba sus mejores combinaciones contra un Shoji Oguma que físicamente se veía mucho más grande que Canto, a pesar de solo llevarle 9 centímetros de estatura, pero que por supuesto también se veía mucho más lento. El japonés, sin embargo, no se hizo menos, respondió con el mismo gesto. Los rounds 3, 9 y 15 fueron particularmente emocionantes. En el último round vimos un impresionante intercambio de golpes justo antes de finalizar la pelea. Al sonar la campana, ambos púgiles se abrazaron. La guerra había terminado. Tras 15 rounds de una colosal batalla en tierras extranjeras ante un público desconocido, Miguelito Canto ganaba por decisión mayoritaria y ganaba no solo el campeonato mundial peso mosca por el Consejo Mundial de Boxeo, sino que también se volvía campeón lineal de la categoría, es decir, se había convertido en el mejor de los mejores. Además, que se llevó el título de peso mosca por la revista The Ring. Miguel Canto expresó posteriormente que había ganado la pelea porque Oguma era lento. Miguelito Canto parecía haber perfeccionado su estilo. Era defensivo, elusivo como el viento, pero parecía que su estilo se había vuelto más agresivo. Sabía plantar los pies y cambiar a un estilo fajador cuando él lo decidiera. Muy similar a lo que pasó con Juan Manuel Márquez, quien también hizo su estilo más agresivo. Y al ganar el campeonato, llegaron también las defensas del título. Y la primera fue ni más ni menos que contra su rival más fuerte, contra su pesadilla, el gran venezolano Betulio González, el 24 de mayo de 1975. Sin embargo, las cosas ya eran distintas. Miguel Canto ya había descifrado el estilo de Betulio y las 3 peleas
realmente tuvieron la misma tónica. Era un choque de personalidades. Por un lado, el extrovertido Betulio, siempre agresivo y hacia adelante, contra un sereno y más reservado Miguel Canto, un hombre calculador y paciente, un cazador de mente fría que, si bien no tenía una pegada fuerte, su velocidad y técnica lo compensaban. Miguelito Canto sí había perdido la primera vez que se enfrentó a Betulio González y perdió la oportunidad de llevarse el título, pero las siguientes 2 veces le ganó con una clara superioridad. Canto era simplemente mejor. Aunque Betulio siempre iba hacia adelante, terminaba cayendo en el ritmo defensivo de Miguel. Canto, a su vez, conectaba más y mejores golpes y controlaba totalmente la situación. Y no solamente Miguel Canto se la aplicó a Betulio, sino que lo mismo hizo con Shoji Oguma. Las otras 2 veces que se enfrentaron, el mexicano Miguel Canto había llegado a perfeccionar tanto su técnica que simplemente ni los mejores podían ganarle. De esas 14 intensas defensas podemos resaltar el knockout que le propinó al japonés Hiro Takada en su segunda defensa el 23 de agosto de 1975, y también aquella dramática pelea contra el tailandés Phakphong Vivonchai, quien logró lastimar el rostro de Miguel Canto como ninguno otro. Le hizo una cortada en el rostro que estuvo sangrando durante toda la pelea, pero Canto ganaba por decisión dividida. Y por supuesto también podemos recordar aquella exitosa defensa de Miguelito Canto, la cual fue la defensa número 14 contra el mexicano Antonio Avelar. Antonio Avelar, aunque perdió en esta ocasión contra Canto, sí se pudo coronar campeón mundial tiempo después al derrotar al mismísimo Shoji Oguma. Sería en la defensa número 15 de Miguel Canto contra el surcoreano Chan Hee Park que por fin a alguien le ganaría a Miguelito Canto. Miguel Canto perdía su título contra Chan Hee Park el 18 de marzo de 1979 en el gimnasio Kudok de Busan, Sur Corea. Esta pelea la perdió Miguel Canto por decisión unánime tras un reinado de 4 años consecutivos como el mejor boxeador peso mosca del mundo. Chan Hee Park logró defender el título en 5 ocasiones, pero lo perdería en su 6ª defensa contra el mismísimo Shoji Oguma. Shoji Oguma noqueó a Chan Hee Park un 18 de mayo de 1980. Miguel Canto, un hombre sencillo, serio y disciplinado, el exponente perfecto de lo que un deportista debe ser y un orgullo para México y para toda América Latina. Será recordado eternamente por los aficionados al boxeo con mucha admiración y respeto como uno de los más grandes boxeadores técnicos de todos los tiempos, el maestro de la defensa y contragolpe, Miguelito Canto. Antes de cerrar este episodio, déjame contarte que hace poco hicimos una encuesta en la pestaña comunidad de nuestro canal de Richie Blog, donde preguntamos a nuestros amigos, a nuestros Richie Bloggers, lo siguiente: ¿quién ha sido el mejor campeón peso mosca que ha dado México? Y en esta encuesta las opciones eran las siguientes: Miguel Canto, El Gallo Estrada, Efrén Alacrán Torres y Julio César Rey Martínez. Y fíjense, amigos y amigas, lo que son las cosas. De un total de 2.800 votos, casi 3.000 personas, expertos y amantes del boxeo, el 52% piensa que el mejor peso mosca que ha dado México fue Miguel Canto. Luego, el segundo lugar fue para El Gallo Estrada con 31%. El tercer lugar fue para Efrén el Alacrán Torres con 14%. Y en el cuarto lugar tenemos a Julio César Rey Martínez con 2%. Y honor a quien honor merece, damas y caballeros. Pienso que es una grata sorpresa saber que la gente, que nuestra gente, que el respetable, reconoce a Miguel Canto como el mejor en esta categoría. Y también el cariño y respeto que el público tenemos por nuestros guerreros mexicanos. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este episodio. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos dio la oportunidad de hacer este episodio especial sobre el legendario Miguel Canto, uno de los mejores boxeadores técnicos que ha dado México. Gracias a mi hermano Miguel, hermanito, un saludo enorme, mi hermano, mejor conocido como Dr. Crypto. Y bueno, sin ti, mi amigo, mi hermano, nada de esto sería posible. Y me encanta trabajar contigo. Que Diosito nos bendiga para seguir en esto mucho tiempo más. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas, que nos acompañan en nuestros videos. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Realmente nos motivan muchísimo ver sus comentarios, que les gustan los videos. Aprendemos mucho con ustedes sobre este deporte tan apasionante que es el boxeo. Y su apoyo realmente nos motiva. Son nuestra motivación para seguir adelante.
La verdad es que a mi hermano y a mí nos hace muy felices el poder tener este canal de Richie Blog y nuestros otros canales de Crypto TV, de Richie Manía y de Crypto Gecko. Y bueno, hacer videos y compartirlos con ustedes realmente nos encanta y nos hace muy felices. Así que gracias amigos que nos ven, amigos y amigas que nos ven. Y sí, te mandamos un saludo muy especial a ti que ahora mismo nos estás viendo y que haces posible este canal. Gracias por sintonizarnos. Gracias damas y caballeros, que Dios nos bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.